Hola a todos, soy Joel Valencia y bienvenidos a un nuevo video en MedFood Corp. En este caso vamos a ver el tejido epitelial para entenderlo de una forma más fácil, sencilla y cómo lo podemos ver al microscopio para reconocer estos tipos de tejidos que veremos más adelante. Vamos a empezar con la organización básica y es que la célula, esto que vemos acá, es la unidad estructural y funcional de todos los organismos multicelulares. Cuando esta célula, conforme con otras células, se unen para formar un grupo grande de células, forman a los tejidos. Los tejidos tienen células funcionales y anatómicamente y genéticamente iguales para ejercer una función en específico o una función en particular, como lo quieran llamar, para que estas funciones y características se ejecuten de una manera organizada. Estos tejidos, cuando se conforman con otros, van a formar a los órganos. Estos órganos van a estar compuestos por 4 tipos de tejidos básicos, como lo es el tejido epitelial, el tejido conjuntivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Y cuando los órganos se unen, forman sistemas como los conocemos. Siguiente. ¿Qué es el epitelio? El epitelio es un tejido avascular compuesto por células que recubren superficies externas del cuerpo como la piel o revisten cavidades internas cerradas como el sistema vascular. También podemos conocer internas cerradas como los conductos corporales que comunican con el exterior, como lo son el tubo digestivo, las vías respiratorias o las vías genitourinarias. Acá tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que son sus funciones. ¿Qué función cumple este tejido epitelial? El tejido epitelial tiene distintas funciones que son bastante importantes. Uno, que es la protección, que yo diría que es una de las más importantes, sino decir que casi todas son importantes, y es que este brinda protección y recubre o reviste diferentes tipos de cavidades, como lo vemos con la piel o con el urotelio. Segundo, el transporte transcelular a través de distintas capas que lo integran, como lo es la endocitosis, la pinocitosis. Esto facilita y ayuda mucho a la célula y al epitelio a que este transporte transcelular se haga de una manera más fácil y sencilla. La secreción. Podemos ver la secreción como ejemplo en el moco, ácido clorhídrico, en el estómago. Podemos verlo también en el páncreas, en la saliva, en la glándula mamaria que secreta leche. Y esto muy importante para muchas funciones básicas que cumple nuestro cuerpo. Segundo, la absorción, que es también algo muy importante, como lo vemos, pues por los nutrientes en el tubo digestivo o por la parte de desechos, por la parte de separar, lo vemos en los túbulos renales. La permeabilidad selectiva, que ayuda también a separar ya de lo que es cavidad externa con lo que es el epitelio, ayuda a que unas partes sean selectivas o no sean selectivas, y esto es bastante importante. También en el riñón lo podemos ver. La detección de sensaciones, esto también es bastante importante, lo vemos en los corpúsculos gustativos, claramente en el gusto, en el epitelio olfatorio o incluso en el oído, con diferentes especialidades apicales que los veremos más adelante. ¿Qué más es importante? Es importante que las células de este epitelio cuentan con 3 características principales. Una de ellas es que están dispuestas muy cercas unas de otras y se adhieren entre sí. Esto facilitando uniones intercelulares especializadas que ayudan al transporte de sustancias o que ayudan al soporte mecánico del mismo epitelio, que ya lo veremos más adelante. Segundo, es que esta también cumple una característica de tener polaridad funcional y morfológica, que veremos más adelante, que es la región apical, la región basal y la región lateral, que estas 3 tienen diferentes funciones. Y tercero, que su superficie basal se apoya, carga la redundancia, en una membrana basal. ¿Esto a qué ayuda? Ayuda a que el epitelio tenga, por decirlo así, un sostén. Y esta membrana basal es una capa
no celular rica en proteínas y polisacáridos que ayuda al sostenimiento. Que veremos más adelante, tiene algo muy en común con el epitelio con diferentes uniones, aunque ya las veremos más adelante. Siguiente. ¿Cómo podemos, por decirlo así, clasificar el epitelio? Porque ustedes ven, o muchas personas ven, y empiezan a ver los tejidos, empiezan a ver el epitelio y se confunden, entonces no saben qué va primero, si la morfología, si el número de capas, que la especialidad, microvellosidad, esterocilos, etcétera. Pues aquí lo vamos a ver. Primero, ¿cómo se clasifica? Se clasifica según su morfología o según, como lo dice ahí, pues su forma, que es lo mismo que morfología. Primero, la célula cúbica. Esta célula cúbica tiene lo mismo que largo que de ancho y es una célula, por decirlo así, redondita que veremos. Segundo, vemos las células planas o que también son denominadas como escamosas en diferentes literaturas o diferentes doctores que lo denominen de esa manera porque en diferentes partes del cuerpo se puede llamar así. Como vemos, este tipo de célula es una célula aplanada con su núcleo un poco más ovalado, por decirse así, y que no vemos como se ven en las cúbicas, así como lo dije antes, redonditas. Tercero, las cilíndricas o también llamadas columnares, o cuando se denomina el nombre completo del tejido columnar. Cuando nos dicen que el epitelio es columnar, quiere decir que el epitelio es cilíndrico. Aquí podemos ver que estos tipos de células se acomodan de una manera en la que su núcleo se aproxima más hacia la parte de abajo, hacia la membrana basal, y no están tan arriba. También podemos ver que son bastante largas. ¿Qué podemos ver también? El número de capas o el número de estratos que tenga. Primero, simple. Así se denomina, simple, cuando el estrato del epitelio es de solo un número de capa celular. Simple. Cuando el número de capas celulares es de 2 o más, se le va a denominar estratificado, así como vemos. Entonces ustedes dirán, entonces, ¿cómo le puedo poner el nombre a un tejido? Primero va su morfología, como ya lo vimos, y luego va el número de estratos que tenga. Entonces podemos ver acá, si el epitelio solo tiene un estrato y es de forma plana, pues se va a denominar plano simple. Pero si el epitelio tiene más de 2 estratos y sus últimas células son de forma plana, se va a llamar plano estratificado. Y aquí es algo que tenemos que tener muy en cuenta antes de pasar a la siguiente diapositiva, y es que solo las células que integran al estrato más superficial, como lo estaba hablando ahorita, sirve para la clasificación del epitelio. ¿Qué quiere decir? Que aunque veamos estas células acá de manera, por decirlo así, cúbica, así no lo vamos a denominar porque según pues la literatura va a ser las células que estén de manera más superficial. ¿Qué otros ejemplos hay? Podemos ver con el cilíndrico estratificado. Igual, estas células que se acomodan en la membrana basal pueden verse de manera cúbica, pero las que contamos es las que están más superficial, entonces cilíndrico estratificado. Y segundo, el cúbico estratificado igual. Aquí hay que también tener en cuenta que más adelante vamos a ver es que se le añade la especialidad de la región apical, que lo veremos más adelante. Entonces podemos decir cilíndrico, simple, ciliado. Entonces veremos cómo podemos denominar eso. Entonces ya vamos para allá. ¿Qué hay que tener en cuenta? En que hay otros distintos tipos de tejidos que no son denominados con esa literatura que vimos antes. Entonces, primero está el epitelio de transición o urotelio. Este epitelio es el que reviste las vías urinarias inferiores y se extiende desde los cálices menores del riñón hasta el segmento proximal de la uretra. Y este urotelio, como se ve acá entre paréntesis, es un epitelio estratificado.
solo que tiene características morfológicas que lo permiten distenderse. ¿Qué quiere decir? Estas células que tienen un nombre en específico están así de esta manera cuando tienen contenido. Cuando no tienen contenido líquido acá en la vejiga, se van a aplanar. Entonces, esa es una característica que tiene este epitelio, como ya permite distenderse. Estas células globosas que se ven acá pasan a ser más planas. Y el otro ejemplo que tenemos es el epitelio pseudoestratificado, que como el mismo nombre lo dice, es que parece, pero no es un epitelio del todo estratificado. En realidad es un epitelio simple, solo que como se ve este acúmulo de células, podemos llegar a pensar que es estratificado, pero no lo es. Porque podemos ver que aunque esté una sobre otra, todas las células alcanzan la membrana basal y no están una sobre otra. Aquí lo podemos ver, acá, 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 para que lo tengan en cuenta. ¿Qué otra clasificación hay? Y es que en ciertos sitios los epitelios reciben nombres específicos, como el mesotelio, que es un epitelio plano simple que reviste las paredes y el contenido de las cavidades cerradas del cuerpo, como la abdominal, la pericárdica o la pleural. El endotelio, que a su vez también es un epitelio plano simple y que recubre los vasos sanguíneos, como lo podemos ver acá. Y el último, que es el endocardio, que recubre las aurículas y ventrículos del corazón. Siguiente. ¿Qué es esa polaridad? Pues quiere decir que las células epiteliales presentan una polaridad bien definida, que poseen dominios morfológicos, bioquímicos y funcionales distintos. Quiere decir que la región lateral, la región basal o la región apical no van a cumplir con las mismas funciones, como lo dice en el texto. Primero, la región apical. La región apical siempre va a ir dirigida hacia la superficie exterior o luz de una cavidad o conducto cerrado que tiene una subespecialidad, como lo es la microvellosidad, los esterocilios o los cilios. Segundo, la región lateral, que la región lateral va a comunicarse con células adyacentes y se caracteriza por áreas especializadas de adhesión. Y tercero, la membrana basal, la región basal, que se va a apoyar sobre la membrana basal y fija la célula del tejido conjuntivo subyacente, que es este que está por debajo. Especializaciones de la región apical. Tenemos primero la microvellosidad. Las microvellosidades son evaginaciones citoplasmáticas que son formadas por actina, que ayudan principalmente para la absorción, como lo podemos ver en el intestino o en los túbulos renales. Estas microvellosidades, como lo menciona acá, estos 4 ítems incrementan la superficie de absorción, haciendo más fácil esta. Segundo, tiene una variedad formológica. Tercero, como ya lo veníamos hablando, su estructura interna es de actina. Y cuarto, son invaginaciones citoplasmáticas que salen aquí de la célula, como lo podemos ver. Segundo, los esterocilios, que son microvellosidades inmóviles pero extremadamente largas, que son muy específicas, que se ocasionan en lugares muy específicos y que pueden llegar no a ser raras, pero que se denominan o que se nombran muy poco. Estas células que tienen esterocilios, y estos esterocilios facilitan también la absorción, quiere decir que se comportan por una parte con microvellosidades, como lo podemos ver en el epididimo, que sirve para concentrar espermatozoides. También lo podemos ver en el oído interno con células sensoriales, que esto es una especialidad con mecanorreceptores que detectan vibraciones sonoras. Tercero, los cilios, que son también muy conocidos. Estos cilios favorecen el movimiento que desplaza el líquido moco que está en las células de un epitelio
en específico, como lo podemos ver en el epitelio bronquial. También estos se clasifican en móviles, primarios y nodales. Los primarios son aquellos que tienen mecanorreceptores, osmoreceptores y quimiorreceptores, pero que son poco nombrados. Los nodales son aquellos que los podemos encontrar en disco embrionario bilaminar por allá en la embriología. Para no confundirlos, hay tres tipos: móviles, primarios y nodales. Más sencillo. Lo más importante de estos tres es conocer su función y cómo lo vamos a denominar en cuanto al tejido. Puedo decir que el epitelio es un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades, como lo es en el intestino. Entonces recuerden, más que todo, estas especializaciones de la región apical, la microvellosidad, la esterocilio y el cilo van casi al final del nombre. O lo podemos ver también, por otro ejemplo, el epitelio plano estratificado queratinizado. Aquí no está en la diapositiva, pero lo explico. La piel más que todo tiene esta queratina. Cuando nosotros denominamos a un epitelio, más que todo la piel, siempre se la va a denominar como un epitelio plano estratificado queratinizado, porque esa queratina ayuda al recubrimiento y a la protección, que veamos más adelante como una función esencial de lo que es el epitelio, que ayuda, vuelvo y digo, a la protección. Sigamos. Esto, que aunque se ve bastante difícil, es algo que tenemos que tener en cuenta para saber qué función tiene esa célula. La célula no existe porque sí y no está unida a otra porque sí, sino tiene este tipo de uniones, que son 5 en total. En algunos textos denominan que son solo 3, pero esto lo hice basado en una parte de Ross y otra parte de Tortor. El dibujo es de Tortor. ¿Con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con las uniones herméticas. Las uniones herméticas tienen estos haces de proteína transmembrana. Lo podemos ver acá, A. Dice acá, A, uniones herméticas. Estas uniones herméticas ayudan a fusionar superficies externas de las membranas plasmáticas para sellar el intercambio entre estas células. ¿Qué quiere decir? Que ayuda para, por decirlo así, negar el paso de más tipo de sustancias a la otra célula. ¿Qué contiene estas uniones herméticas? Estas proteínas que son llamadas ocluinas o claudinas. Siguiente, las uniones adherentes, que como podemos ver acá, unen también de región lateral de una célula a otra. Pero la función de este es que ayuda a las superficies epiteliales a resistir la separación que hay entre diversas actividades contráctiles que ejerza la célula. Entonces, esta lo ayuda. Y como ven, esta unión adherente tiene este cinturón de adhesión que recubre, que va por toda la célula para ejercer la función de resistir a esa separación. Que podemos ver también la unión desmosoma. Esta unión desmosoma son uniones que unen también célula con célula de manera lateral en su región lateral. Contiene filamentos intermedios que se extienden desde los desmosomas a un lado de la célula a través del citosol hasta los desmosomas del lado opuesto, pues de la otra célula. Esta disposición estructural contribuye a la estabilidad de las células y los tejidos. ¿Qué quiere decir? Pues que estas uniones focales son como puntos de soldadura. Son comunes en células de la epidermis, las capas más externas de la piel y en células de músculo cardíaco. Y estos desmosomas evitan que las células epiteliales se separen cuando estén bajo tensión y que las células cardíacas se separen durante la contracción.
quiere decir que son muy importantes al sostenimiento, a esa fuerza para no separarse, que como ya lo hemos visto, la unión adherente también lo hace, pero lo hace durante la separación. Este es más sobre la tensión, aunque son funciones bastante parecidas. Tenemos los semidesmosomas que unen, ya lo que es casi lo mismo que este desmosoma, pero lo que va a hacer es unir a la célula con la membrana basal. Esa va a ser su función. Y por último tenemos a la unión comunicante, que es de región lateral. Y como el mismo nombre lo dice, va a ayudar a la transferencia de nutrientes o desechos, pues permite esta comunicación por medio de conexones, que está compuesto por conexinas, que son este transporte de proteínas. Ese transporte por medio de esas proteínas que va a ser de una manera más fácil. Tercero, pues va a ayudar a la difusión del impulso nervioso y del músculo. Quiere decir que es bastante importante también. Como les decía antes, las regiones y la especialidad de estas regiones son importantes para saber por qué el epitelio está, por decirlo así, de esa manera o estático, o por qué tiene esa característica. Si no tuviera ninguna de estas uniones celulares por medio de la adherente, desmosoma, midesmosoma, pues la célula, por decirlo así, se saldría de la posición en la que está. Entonces, cada una de estas ayuda a su sostenimiento, ayuda al transporte transcelular, ayuda a que haya una homeostasis dentro del mismo epitelio. Sí, quiere decir que es bastante importante. Y por último, y para terminar el video, vamos con lo no importante, pero con lo que varias personas de pronto se les dificulta. En mi punto, a mí se me dificultó mucho. Entonces vamos con las imágenes histológicas, con las láminas histológicas. Primero, vamos a ver, como lo veíamos antes, la forma de las células y cuántos estratos tiene. Entonces, como vemos acá en esta flecha, vemos a una célula plana. ¿Tiene más estratos de manera externa o de manera interna? No tiene. Aquí podemos ver resaltados de igual manera. Aquí, acá, en estas flechas vemos que es solo una capa y que sus células son planas. Quiere decir que el epitelio se va a denominar plano simple. ¿Dónde podemos ver este epitelio? Un ejemplo es la cápsula parietal de Bowman, que se encuentra en el riñón. Segundo, ¿qué otro ejemplo de plano simple tenemos? Tenemos en el endotelio, como lo veíamos antes, les había dicho que era plano simple. Acá igual no vemos más extractos y vemos estas células acomodadas de esta manera, planas y solo un estrato. ¿Listo? Ahora vamos con lo estratificado. Como habíamos dicho antes, no se le toma el nombre de las células que estén en la región basal, sino se va a tomar el nombre de las células más superficiales. Entonces podemos ver acá que hay más de 2 estratos, que hay más de 2 números de capas y que sus células superficiales son de manera plana. Quiere decir que el epitelio va a ser denominado plano estratificado. Un ejemplo lo podemos ver en el esófago. Otro ejemplo de plano estratificado va a ser en el exocervix. De esta misma manera podemos ver las células que son un poco difíciles de diferenciar porque están acomodadas de esta manera. Pero podemos ver acá una que otra que está acomodada de manera plana y que tiene 2 o más estratos. Quiere decir que se va a denominar plano estratificado. Vemos acá con otro ejemplo de célula, que es la célula que veíamos que les decía que era redondita, que es la célula cúbica y que, como podemos ver, no contiene más estratos. Quiere decir que este tipo de epitelio es un cúbico simple, donde podemos ver el ejemplo en el conducto pancreático. Lo más importante acá, claro, sí es saber por qué órgano y qué tipo de tejido está conformado.
pero lo que vemos es que es importante saber su forma, su número de estratos para no perdernos y para saber su función. Como les decía, un plano estratificado no tiene la misma función que un plano simple, pues el plano estratificado va a ir más hacia una función de protección, aunque por decirlo así, como lo veíamos antes en las funciones, todos los epitelios cumplen la función de protección. Pero más que todo, por ejemplo, vemos acá este estratificado tiene un número de capas que va a ser, por decirlo así, mejor. ¿Listo? Entonces acá vemos cúbico simple, en conducto pancreático, como decía, no memoricen todo que en el exoservice porque lo van a ver uno por uno y van a decir, ok, vi esto más atrás y ya se ubicaron en el tejido como igual en las láminas. Tenemos en la glándula salival también este tipo de tejido que es el cúbico estratificado porque tiene dos números de capas. Y como les decía, hay células y núcleos que no están pegados a su región basal. Siguiente. En el delgado vemos un epitelio cilíndrico simple. Como les decía, las células son de manera alargadas, como lo indica en la flecha, y cómo están dibujadas, esos cuadros. Como ven ahí, son más alargadas y ustedes pueden diferenciarlas. Podemos ver acá el epitelio cilíndrico simple. Hay pocos ejemplos de cilíndricos estratificados que se los quedo debiendo. Pero este está en la vesícula biliar, que es un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades que no se logran ver porque estas vellosidades son muy pequeñas. Todas se ven así como borrosas. Tenemos el pseudoestratificado que ya habíamos hablado antes, que parece, pero no es, porque todas sus células se apoyan sobre la membrana basal. Tienen un aspecto diferente. Acá lo vemos en la tráquea, con los cilios, cilíndrico pseudoestratificado, cilíndrico ciliado pseudoestratificado. Acá otro ejemplo de la tráquea, como lo podemos ver, cómo se ven ese montonado de células, cómo se amontonan una sobre otra entre sí, pero que sigue siendo, tenganlo muy en cuenta, pseudoestratificado. No es estratificado, simple, se le denomina pseudoestratificado porque parece estratificado. Y como veíamos acá, las células que les decía que son como una subespecialidad, que son las de la vejiga del uréter, que es un epitelio transicional, y lo podemos ver acá. Miren, este tipo de células que son más globadas, por decirlo así, pasan a ser de una manera más plana. Pero en este caso es otro ejemplo de uréter, pero es, por decirlo así, una forma en la que ustedes pueden ver, porque primero están así y luego se distienden y quedan de una manera, entre comillas, por decirlo así, aplanadas. Y hasta aquí va el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, espero que le den like y que se suscriban al canal, y próximamente estaremos subiendo videos de otros tipos de tejido.